Capítulo 4. Identifiquemos los ídolos en nuestra vida. Cuando mis hijos eran pequeños, les pedí que hicieran un trabajo manual para poder enseñarles el concepto de la idolatría. Les hablé sobre cómo tratamos de llenar nuestro corazón con cosas que creemos que nos harán felices. Como parte de la manualidad, hice que se acostaran sobre una hoja de papel enorme y dibujé en ella el contorno de sus cuerpos. Luego dibujé una forma circular en el pecho de cada figura. Les di un montón de revistas y les dije que buscaran palabras e imágenes de cosas que la gente puede amar más que a Dios. Debían recortar las imágenes y pegarlas en el espacio del círculo sobre el papel. Fue interesante lo que mis hijos reconocieron instintivamente como ídolos. Encontraron imágenes de billetes de $1, comida, televisión, teléfonos y juguetes, y los pegaron sobre el papel. Luego les pedí que decoraran a su persona como quisieran. Le agregaron cabello, una cara y ropa. Uno de ellos le puso un sombrero, pero lo que más me llamó la atención fue el ceño fruncido que agregaron a la cara, lo cual simboliza que los ídolos no traen felicidad. Cuando los ídolos fallan. Por mucho que busquemos la felicidad en los ídolos que perseguimos, nunca podrán darnos la alegría que encontramos en Cristo. El filósofo francés Blaise Pascal escribió: «Todos los hombres aspiran a ser felices. Eso no admite ninguna excepción. Por distintos que sean los medios que empleen, todos tienden a lo mismo». ¿Qué es lo que proclama esta avidez y esta impotencia? Sino que hubo un antaño en el hombre una verdadera dicha, de la que ahora no le quedan más que indicios, una huella vacía que trata inútilmente de llenar con todo lo que le rodea, buscando en las cosas ausentes la ayuda que no obtiene de las presentes. Sin embargo, todas son incapaces de satisfacerle, porque este abismo infinito no puede llenarse más que con un objeto infinito e inmutable, es decir, con el mismo Dios. Algunas personas se refieren a este abismo infinito como un agujero en forma de Dios. Nada puede llenar ese espacio, sino Dios mismo. Toda felicidad que encontremos en nuestros ídolos es temporal y fugaz. Es como el bajón después de un subidón de azúcar o el aburrimiento de enero después de la emoción de la Navidad. Al final, nuestros ídolos nos fallarán. Sentiremos esa inquietud de la que habló Agustín. Sentiremos una insatisfacción constante, un descontento persistente, hasta que nos demos cuenta de que nuestros ídolos no pueden llenar el abismo infinito de nuestro corazón, y hasta que podamos ver lo que realmente son: falsificaciones, falsos sustitutos, imitaciones baratas, sin valor y sin poder. Una de las historias bíblicas favoritas de mi hijo se encuentra en Primera de Reyes 18. En esta historia, el profeta Elías retó a los profetas de Baal para comprobar quién adoraba al único Dios verdadero. Al hacerlo, vieron cuán débil e impotente era su Dios. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Versículo 21. Les dio un buey para ofrecer en sacrificio a Baal. Dénsenos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y sin ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. Versículos 23 y 24. Los profetas hicieron todo lo posible para que su Dios prendiera fuego al sacrificio. Clamaron a Baal, se cortaron con cuchillos, marcharon alrededor del altar, pero no hubo respuesta. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: «Gritad en alta voz, porque Dios es,
Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Versículos 27. Entonces Elías edificó un altar al Señor y colocó en éste un buey como sacrificio. Vertió agua sobre el altar hasta que la madera y el sacrificio se empaparon. Elías oró: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículos 36 al 37. Entonces Dios consumió la ofrenda con fuego. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Versículos 39. Nosotros también necesitamos ver la realidad de nuestros ídolos. Necesitamos ver su impotencia. Debemos darnos cuenta de que solo necesitamos a Dios. Para comenzar ese proceso, tenemos que identificar los ídolos de nuestros corazones. Los ídolos de nuestro corazón. Incluso las cosas buenas. Al considerar qué es la idolatría y los ídolos que adoramos en nuestro corazón, tal vez solo nos venga a la mente las cosas obvias que las personas adoran en nuestra cultura: el poder, la fama, el dinero. Quizá miremos a los ricos y famosos y señalemos los ídolos que adoran, evidentes por su manera de vivir. Al hacerlo, puede que pensemos que no tenemos ídolos en nuestro propio corazón. La verdad es que las personas no solo adoran cosas como la riqueza y el éxito, podemos adorar incluso cosas buenas. Podemos adorar las cosas que Dios nos ha dado como bendiciones en nuestra vida: hijos, matrimonio, ministerio, trabajo, amistades, pasatiempos y dones espirituales. Incluso, como en el ejemplo que mencioné antes, dormir puede ser un ídolo. Las cosas buenas pueden volverse malas cuando se convierten en las únicas cosas importantes en nuestra vida. Cuando confiamos incluso en cosas buenas para hacer nuestra vida mejor, más segura, más feliz y más cómoda, son ídolos. Cuando confiamos en cosas buenas para darle sentido y propósito a nuestra vida, se han convertido en ídolos. Cuando las cosas buenas de nuestra vida nos controlan, nos dirigen y nos gobiernan, son ídolos. Cuando nos aferramos fuertemente a un sueño, una esperanza o una meta y sentimos que nuestra vida no tendrá ningún propósito si tales cosas no se cumplen, se han convertido en ídolos. Cuando hablamos de idolatría en este libro, no pienses en la adoración de ídolos solo como la adoración de cosas malas. Absolutamente cualquier cosa puede ser un ídolo. Como Juan Calvino escribió sobre la adoración a los ídolos en el Antiguo Testamento, por ahí se puede ver que el ingenio del hombre no es otra cosa que un perpetuo taller para fabricar ídolos. En nuestra naturaleza de pecado, siempre estamos buscando ídolos para adorar, y sin importar el ídolo o el motivo detrás de la adoración, cuando adoramos algo aparte de Dios, le estamos quitando a Dios lo que le debe o, como escribió Calvino, a toda la honra que se da a los ídolos se le quita y roba a Dios. Dios es nuestro hacedor y creador, solo Él es digno de adoración. Cuando no lo adoramos como nos ha llamado a hacerlo, le robamos la gloria y la honra que solo le pertenecen a Él. Identifiquemos los ídolos. En este momento te preguntarás: ¿cómo sé qué ídolos adoro? ¿Cómo sé en qué pongo mi esperanza aparte de Dios? A la hora de identificar los ídolos que reinan en nuestro corazón, hay ciertas preguntas que debemos hacernos. Estas son las preguntas a las que haré referencia más adelante cuando veamos los ídolos específicos en el corazón de las madres. El tiempo y el dinero. El tiempo y el dinero son nuestros dos bienes más preciados. La forma en que los gastamos dice mucho sobre lo que valoramos y lo que es más importante para nosotras. ¿En qué pasas tu tiempo cuando piensas o sueñas despierta?
Por lo general, pasamos mucho tiempo pensando, planeando y elaborando estrategias sobre nuestros ídolos. Pasaremos nuestro tiempo buscando lo que más valoramos. A menudo sacrificamos nuestro tiempo por nuestros ídolos y descubriremos que no nos queda para nada más. Con frecuencia, significa que no tenemos tiempo para orar y estudiar la palabra de Dios o para amar y servir a una amiga que sufre. Algunas mujeres podemos pasar tiempo haciendo que nuestro hogar sea perfecto en todos los sentidos, limpio, bien decorado, organizado. Es una actividad que nos consume tiempo. Otros podríamos dedicar tiempo a nuestra salud. Echa un vistazo a cómo usas tu tiempo cada día. ¿Es en adorar o a algo que no es Dios? La segunda área que podemos considerar para identificar nuestros ídolos es en qué cosas gastamos nuestro dinero. A menudo, aquello en lo que gastamos dinero es un indicador de lo que más amamos. Y si no tenemos el dinero para comprar tales cosas, ¿cómo respondemos? ¿Nos enojamos? ¿Nos desesperamos? Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:19-21. Ha habido momentos en los que adoraba el reconocimiento y el elogio de los demás, ya sea en respuesta a la ropa que usaba o la forma en que decoraba mi hogar. Disfrutaba de la respuesta. Gastar dinero en cosas para recibir esa clase de respuesta era un indicador de idolatría. Eso quería decir que encontraba la importancia y el sentido de mi vida en los elogios y la alabanza de los demás, en lugar de encontrarlos en lo que Dios dice de mí. Las respuestas emocionales. A menudo, nuestras emociones más fuertes están relacionadas con nuestros ídolos. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué te mantiene despierta por la noche? ¿Qué consume tus pensamientos? ¿De qué tratas de protegerte o proteger a tus seres queridos? Como madres, podemos tener miedo de las enfermedades y lesiones de nuestros hijos. Podemos tener miedo de las influencias negativas externas en sus vidas. Podemos tener miedo del desorden y el caos en nuestros hogares. Sean cuales sean nuestros miedos, haremos lo que sea necesario para evitar que esos miedos se hagan realidad. Cuando esta semana sientas miedo, detente a pensar en el ídolo con el que está relacionado. Otra emoción fuerte que podríamos experimentar es la ira. ¿Por qué te enojas? Cuando nuestros ídolos se ven amenazados, a menudo podemos responder con ira. Considera cuánto se enojan los niños cuando otro niño les arrebata un juguete. ¡Es mío!, podrían gritar en respuesta. Quizá alguien criticó tu manera de criar a tus hijos y te pasaste el resto del día enfurecida. O tal vez tu hijo se negó a tomar una siesta por la tarde, con lo cual interrumpió tu tiempo personal y respondiste con enojo. Elsh Fitzpatrick señala: las emociones son un espejo de nuestro corazón. Nuestras emociones revelan nuestros pensamientos e intenciones, revelan los juicios que hemos hecho sobre nuestras circunstancias. En Hechos 16, Pablo y Silas se encontraban en Filipos. Una joven esclava, poseída por un demonio, siguió a Pablo y gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Versículos 17. Pablo se molestó y ordenó al espíritu que la dejara. Cuando el demonio se fue de ella, sus amos se enojaron, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas,
ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Versículos 19, 22 al 23. Del mismo modo, cuando atacan lo que amamos y adoramos, también podemos responder con ira. El control. ¿Qué te controla? A menudo, las cosas que adoramos se convierten en las cosas que gobiernan nuestras vidas. Tim Keller escribe: somos servidores de todo aquello en el que tenemos puesto nuestro amor y confianza. Cualquier cosa que es más importante y no negociable para nosotros que Dios se convierte en un ídolo esclavizante. Los ídolos nos controlan, pues sentimos que debemos tenerlos o la vida no tiene sentido. ¿Qué define y rige tus días? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro 2:19. Los ídolos requieren sacrificios. En el Antiguo Testamento, tales sacrificios a menudo implicaban la muerte. El dios Moloch era un ídolo al que los padres ofrecían a sus hijos en sacrificio. Ver Levítico 18:21. ¿A qué o a quién has sacrificado por tu ídolo? Tal vez has sacrificado las relaciones con otros para satisfacer a tu Dios, o tal vez has renunciado a tu integridad y has mentido para mantener satisfecho a tu ídolo. Considera los sacrificios que has hecho para sostener tu idolatría. Las pérdidas. ¿Qué cosa, si la perdieras hoy, te bastaría? ¿Sin qué cosa no podrías vivir? ¿Es la casa o el trabajo perfecto que siempre has deseado? ¿Es el respeto de los demás? ¿Es el amor y el afecto? Sea lo que sea, actúa como un salvador funcional. Es aquello a lo que te aferras porque piensas que trae plenitud a tu vida. También es lo que proteges a toda costa, sea lo que sea, ya sea material, una esperanza o un sueño, una relación o cualquier otra cosa. Si reina en el trono de tu corazón, es un ídolo. En Hechos 19, Pablo se encontraba en Éfeso. Había un platero que hacía figuras de plata para la diosa Diana. Este reunió a otros artesanos de ídolos y les dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Hechos 19, 25 al 27. Esto causó disturbios. Los artesanos se enfurecieron y atacaron a los compañeros de Pablo. Cuando corremos el riesgo de perder un ídolo, así responde nuestro corazón. La confianza. ¿Dónde depositas tu confianza? Martín Lutero escribió que un ídolo, un dios, es algo de lo cual esperamos todo bien y en el cual debemos refugiarnos en toda aflicción. Un ídolo es aquello en lo que confiamos, es nuestro refugio, es aquello que buscamos para recibir ayuda y esperanza. Es su catecismo. Lutero escribió que el primer mandamiento enseña que debemos confiar solo en Dios. Cuando confiamos en cualquier otra cosa, adoramos a un Dios falso. Lutero nos anima a evaluar aquello en lo cual confiamos. Pregunta y sondea tu corazón y así sabrás si está ligado únicamente a Dios o no. Si tienes un corazón que no sabe esperar de Dios sino el bien, especialmente en las necesidades y carencias, y además puede abandonar y dejar todo aquello que no es de Dios, entonces tendrás ciertamente el único y verdadero Dios. Sí, por el contrario, tu corazón está puesto en otras cosas, de las cuales esperas mayor bien y auxilio que de Dios
y si no acudes a Él, si no le rehuyes, cuando sufres algún mal, entonces tendrás otro Dios, un ídolo. ¿En dónde buscas refugio? Si solo, ¿cuál es tú? Si solo, llena el espacio en blanco. Si solo tuviera, mi vida estaría completa. Nuestros si solo dicen mucho sobre lo que hay en nuestro corazón, lo que más nos importa. Consideramos esa cosa como la pieza que falta para que nuestra vida esté completa y nos sintamos plenas. Buscamos y perseguimos esa cosa hasta tenerla. Durante muchos años, mi si solo fue si mi esposo trabajara menos, entonces sería feliz y nuestra familia también sería feliz. Tener un esposo en casa, en vez de trabajar todo el tiempo, ciertamente es algo bueno, pero para mí era mi si solo, era lo único que pensaba que mejoraría mi vida, y como no lo tenía, pensaba que justificaba mi ira y amargura. El pecado. ¿Qué pecado o pecados cometes una y otra vez? Recuerda que nuestros pecados están directamente relacionados con lo que deseamos. Cuando pecamos es porque amamos y adoramos lo incorrecto. Pecamos para satisfacer lo que creemos que llenará nuestros anhelos. Tal vez sea mentir y manipular a otros para obtener lo que deseas. Tal vez sea una preocupación crónica. Tal vez sean deseos y pensamientos pecaminosos, esos que te llenan de tanta vergüenza que los mantienes ocultos y sin confesar. Tal vez sean tus arrebatos de ira contra tu esposo o tus hijos. Todo aquello que adoramos y amamos más que a Dios, pecaremos para obtenerlo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Santiago 1:15. Sin embargo, hay esperanza para todas las personas pecadoras, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. Pregúntate, ¿a qué deseo insatisfecho responde este pecado? El caos. ¿Qué áreas en tu vida parecen estar fuera de control? A menudo, los lugares que intentamos controlar revelan ídolos. Tal vez pasas mucho tiempo tratando de organizar tu horario o eres estricta con tus rutinas. Cuando mis hijos eran pequeños, las rutinas eran importantes. Necesitaban dormir. Debían comer a la misma hora todos los días. Tales rutinas eran buenas para ellos, pero yo además adoraba esas rutinas. Si algo o alguien interrumpía tales rutinas, respondía con frustración, a veces incluso con enojo. Esas rutinas me hacían la vida cómoda. Tal vez los horarios y las rutinas no sean cosas que estén fuera de control en tu vida. ¿Qué estás tratando de controlar y manejar? Las barreras. ¿Qué barreras encuentras en tu vida? A menudo, Dios levantará barreras para mantenernos alejadas de nuestros ídolos. En el libro de Oseas, Dios describió los obstáculos que colocaría en el camino de Israel para mantenerla alejada de sus ídolos. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Oseas 2:6-7. Dios con frecuencia bloqueará el camino hacia nuestros ídolos, nos impedirá obtener lo que deseamos. Podría dejarnos con las manos vacías para hacernos volver a Él. Tim Keller lo compara con el momento cuando le dijeron a Abraham que sacrificara a Isaac, su único hijo. Los momentos más dolorosos de nuestras vidas son momentos en que nuestros Isaacs son ídolos
Nuestros ídolos están siendo amenazados o destituidos. Como muchos han aprendido y luego enseñado, no te das cuenta de que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es todo lo que tienes. Las expectativas. Otra forma de identificar ídolos en nuestra vida es analizar nuestras expectativas. ¿Qué esperas de la vida? ¿Qué esperas de los demás? ¿De ti misma? ¿De Dios? Considera tus pensamientos y creencias. ¿Cuáles son los debería y tendría que en tu vida? Por ejemplo, ¿crees que debería irte de cierta manera en la vida? ¿Crees que la gente tendría que responderte de cierta forma? ¿Qué piensas del hecho de ser madre? Completa los espacios en blanco. Como madre, ¿debería? ¿O mis hijos deberían? ¿Ser madre tendría que ser? Cuando nuestras expectativas nos fallan y la vida no es como esperamos, a menudo respondemos con frustración y enojo. O podríamos interiorizar ese enojo hasta que se convierte en desesperación. Tales emociones resaltan el hecho de que lo que hemos depositado en nuestra esperanza nos ha decepcionado. Tómate un tiempo para pensar y orar por tus expectativas y ver qué ídolos acechan allí. La autocompasión. Mi pastor predicó una vez una serie de sermones relacionados con la autocompasión. Dijo que cuanto más idólatra sea nuestro corazón, más autocompasión tendremos. Sentiremos lástima de nosotras mismas debido a alguna prueba, dificultad o injusticia, y buscaremos a otras personas que estén de acuerdo con nosotras, que sientan lástima de nosotras y que tal vez incluso intervengan a nuestro favor. Podemos verlo cuando nuestros ídolos nos fallan, cuando no obtenemos lo que deseamos y cuando nos quitan lo que deseamos. Hay un ejemplo en el libro de Primera de Reyes. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo: «Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero». Y Nabot respondió a Acab: «Guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres». Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: «No te daré la heredad de mis padres». Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. 21 del 1 al 4. ¿Ves la respuesta de Acab cuando no obtuvo lo que quería? ¿De qué manera puedes expresar autocompasión? Para examinarte, estas son preguntas que debes hacerte para identificar los ídolos de tu corazón. Número 1. ¿En qué pasas tu tiempo? Número 2. ¿En qué gastas tu dinero? Número 3. ¿Cuáles son tus emociones más fuertes? ¿Qué temes? ¿Qué te hace enojar? Número 4. ¿Qué te controla? 5. ¿Qué temes perder? 6. ¿En qué depositas tu confianza para una vida mejor? 7. ¿Cuáles son tus sí solo? 8. ¿Con qué pecado o pecados luchas constantemente? 9. ¿Qué áreas de tu vida parecen estar fuera de control? 10. ¿Qué barreras enfrentas en tu vida que te impiden obtener lo que deseas? 11. ¿Qué esperas de la vida, de ti misma, de otros y de Dios? Número 12. ¿De qué sientes autocompasión? Porque Jesús fue tentado. En Mateo 4, después de ser bautizado por el Espíritu y recibir la honra del Padre, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Durante 40 días estuvo sin comida ni agua. Satanás fue a su encuentro y lo tentó.
Mateo registra 3 tentaciones específicas que Jesús soportó. Primero, Satanás tentó a Jesús a convertir piedras en pan para poder comer. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículos 4. Satanás tentó a Jesús por segunda vez a arrojarse desde el pináculo del templo, citando el Salmo 91. Satanás dijo que los ángeles lo sostendrían. Jesús respondió: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 7. Y por último, Satanás tentó a Jesús al ofrecerle los reinos de este mundo si solo se inclinaba ante él y lo adoraba. Jesús respondió: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Versículo 10. Cada vez que Satanás lo tentó, Jesús contrarrestó a Satanás con la palabra de Dios. La mayoría de nosotras, cuando leemos este pasaje, deducimos que nos enseña a contrarrestar la tentación con la palabra de Dios. Si bien es cierto que debemos vencer las mentiras con la verdad, Efesios 6:16, este pasaje nos enseña algo más que el simple hecho de imitar la respuesta de Jesús a Satanás. Los pasajes que Jesús citó pertenecen al libro de Deuteronomio. Los 40 días de Jesús en el desierto nos recuerdan los 40 años en que los israelitas vagaron por el desierto. Durante esos años, rezongaron y se quejaron, fueron ingratos, incluso después que Dios los rescató de la esclavitud y les abrió el mar para que cruzaran, dudaron de la provisión de comida y agua. Como ya hemos visto, adoraron a un ídolo elaborado con sus joyas de oro. Además, se negaron a obedecer a Moisés y a Aarón. Moisés los llamó pueblo de dura cerviz. La tentación de Jesús en el desierto nos muestra que Él es más grande, La tentación de Jesús en el desierto nos muestra que Él es el más grande profeta que Dios prometió a Moisés. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Deuteronomio 18:18. A diferencia de Israel, Jesús obedeció perfectamente a Dios. Este pasaje de Mateo 4 nos enseña que Jesús es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Dado que fue tentado y no pecó, pudo tomar nuestro lugar y cargar con nuestros pecados en nuestro nombre. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. La tentación de nuestro Salvador en el desierto es una buena noticia para aquellas de nosotras que, como los israelitas, somos tentadas a caer en la idolatría. Nosotras también damos la espalda al único Dios verdadero y adoramos las cosas creadas. Nosotras también nos olvidamos rápidamente de quién es Dios y de lo que ha hecho por nosotras. Somos rápidas para rezongar y quejarnos, pero alabado sea Dios por Jesús. Él es el verdadero Israel, quien cumplió lo que Israel no pudo y lo que nosotras no podemos. Él es nuestro Salvador, Redentor, Sustituto y Mediador. Es también el que nos ayuda en todas nuestras tentaciones, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Spurgeon escribió: el Señor Jesús, aunque fue tentado, triunfó gloriosamente, y como Él venció, así también vencerán sus seguidores, pues Jesús es el representante de su pueblo. La cabeza ha triunfado y los cimientos comparten la victoria. Los temores son innecesarios, pues Cristo está con nosotros, armado para defendernos. Nuestro lugar de seguridad
es el pecho del Salvador. Mamá, Jesús es tu ayuda y esperanza en cada momento del día. Incluso ahora, Jesús está delante del Padre, intercediendo por ti. Él te ayuda mediante su Espíritu, quien te recuerda la verdad del Evangelio y tu redención del pecado. Cuando enfrentas tentación, el Espíritu impulsa tu corazón a recordar lo que glorifica a Dios y lo que no lo glorifica. Te fortalece para que te resistas a ceder a la tentación, y cada vez que cedes, te ayuda a confesarlo y arrepentirte. De hecho, el Espíritu siempre está obrando en ti, incluso cuando no lo sientes. Él está usando cada situación de tu vida para cambiarte y transformarte. Puedes tener gran esperanza con la certeza de que tienes un Salvador que sabe lo que es ser tentado, que ha enfrentado la tentación en tu lugar y ha ganado, y que todos los días está obrando para ayudarte a enfrentar tus propias tentaciones. Recuerda esta buena noticia a medida que avancemos en la búsqueda de ídolos específicos del corazón de una madre. Preguntas para el corazón de una madre. Número 1. Repasa las preguntas de este capítulo y respóndelas en oración. Mientras lo haces, piensa en los ídolos que adoras. Número 2. ¿Alguna vez te han fallado tus ídolos? 3. ¿Qué cosas buenas adoras? 4. Lee el Salmo 115. ¿Qué le sucede a las personas que hacen y confían en ídolos? ¿Qué pasa con los que confían en el Señor? 5. Lee Mateo 4, 1 al 11. ¿Qué significa para ti que Jesús es el Cordero de Dios sin pecado? Oración desde el corazón de una madre. Padre Celestial, al leer esta lista, me doy cuenta más y más cuánto adoro a dioses falsos. Lo veo en mis respuestas emocionales, en la forma en que paso mi tiempo y gasto mi dinero, en mis pensamientos y mis deseos. Esta lista me convence de mi error, Padre, pero sé que estás obrando en mí por medio de tu Espíritu. Aunque ahora estoy contrita por mi convicción de pecado, sé que me purificarás. Usarás esto para hacerme más semejante a tu Hijo y te doy las gracias. Oro como el salmista. Purifícame con hisopo y seré limpia. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Salmos 51, 7 al 8. Padre, perdóname por mis pensamientos, deseos y emociones pecaminosas. Perdóname por mis sí solo. Perdóname por mi autocompasión y por no confiar solo en ti. Tú eres mi vida, mi salvación, mi esperanza, mi alegría. Ayúdame a recordarlo. Derrama hoy tu gracia sobre mí mientras enfrento a los ídolos de mi corazón. Que en este proceso seas glorificado en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.